nuestro invitado que ya está con nosotros, nos pudiera hacer esa mirada, ese análisis sobre qué está pasando en nuestro continente y cómo se vislumbra los procesos electorales a los que serán sometidos algunos de los países, entre ellos Panamá. Buenos días. Bienvenido, Daniel. Muy buenos días, Castalia, Nicanor. Disculpen los problemas técnicos, deben ser las situaciones de alto voltaje que está viviendo la Argentina en este momento que nos ha impedido conectarnos con facilidad. Así que muchísimas gracias por esta invitación y por el gusto de estar conversando con ustedes y con su audiencia. ¿Cómo calificaríamos cómo va a ser el panorama político para América Latina en el 2024? Bueno, entramos a un año nuevamente muy complejo. Cabe recordar, Castalia, que América Latina viene no teniendo descanso desde el año 2019. Recordemos que en el segundo semestre de ese año hubo muchas protestas en varios países de América Latina. Quizás una de las más significativas fueron los estallidos, uno en Chile y otro en Colombia, pero hubo varios otros. Después en el 2020 vino la pandemia, en el 2021 vino una suerte de respiro. En el 2022 de nuevo problemas a nivel global y regional con el tema de la invasión de Rusia a Ucrania. Y obviamente este 2023 ha sido tremendamente complejo, tanto a nivel global. A la guerra de Ucrania se le ha agregado otro conflicto muy complicado desde el punto de vista geopolítico, como es la guerra de Israel en Gaza contra Hamas. Y obviamente para la región también ha sido un año muy duro. Hemos tenido este año que estamos cerrando 4 elecciones. En 3 de ellas hubo sorpresa. Hubo sorpresa en Guatemala con la victoria de Bernardo Arévalo. Vamos a ver si logra asumir el 14 de enero del 2024. Yo creo que sí, pero va a tener un desafío muy grande por delante. Hubo sorpresa en la elección de Daniel Noboa en Ecuador por una campaña que con el asesinato de Fernando Villavicencio cambió totalmente el ritmo y el contenido de esa campaña, que le permitió a un outsider prácticamente como Daniel, desconocido como Daniel Noboa, irrumpir y ganar en segunda vuelta. Y en tercer lugar, hubo un sorpresón en Argentina con la victoria de Javier Milei. Solamente de las 4 elecciones presidenciales del 2023 se confirmó lo que se esperaba en el caso de Paraguay. Ahí volvió a triunfar el Partido Colorado, liderado por Santiago Peña, pero bueno, eso no es sorpresa que gane el Partido Colorado, porque de los últimos 76 años, en 71 de esos 76 años triunfó el Partido Colorado. Y entramos ahora al 2024 con 6 elecciones presidenciales en América Latina. Va a arrancar el 4 de febrero El Salvador, luego va a seguir el 5 de mayo Panamá, luego tenemos a República Dominicana también en mayo, el 19 de mayo, de ahí saltamos al 2 de junio en México, y luego en el segundo semestre, el 27 de octubre en Uruguay, y habrá que ver en la 6ª elección, que es la de Venezuela, en qué condiciones se lleva a cabo esa elección. Incluso estas 6 elecciones presidenciales es la agenda, la maratón electoral más intensa dentro del superciclo electoral que vive América Latina desde el año 2021 a la fecha, coincide con un tsunami electoral a nivel global. El año 2024 va a ser el año de mayor cantidad de elecciones. En alrededor de 70 países vamos a tener unas 80 elecciones entre presidenciales, legislativas, subnacionales, con lo cual va a ser el año de mayor intensidad electoral de toda la historia de la humanidad. O sea, así que el planeta va a las urnas. De Daniel, ¿qué cosas puntuales han notado en estas elecciones y lo que bien describes como este superciclo electoral en cuanto al comportamiento de los ciudadanos? ¿La gente está acudiendo a las urnas o hay apatía? O sea, ¿cuál es el nivel de participación? Si se mantiene igual, si eso ha disminuido o si eso va a depender de cada país. En promedio regional, el nivel de participación en las elecciones presidenciales ha tenido una leve disminución, no ha sido muy significativa, o sea que el problema no está ahí en términos de promedio regional. En algunos países sí ha habido una mayor caída en la participación electoral, mientras que en otros se ha ido manteniendo. Entonces esto depende mucho de país en país, pero el promedio regional
ha logrado mantener un nivel de participación. En muchos países, porque el voto es obligatorio, y en muchos países, porque además de ser el voto obligatorio, hay sanciones económicas si uno no va a las urnas. Pero el tema no está ahí. El tema de las principales tendencias que hemos visto en los primeros 3 años del superciclo electoral, es decir, 2021, 22 y 23, es un fuerte voto de castigo a los oficialismos. De las últimas 19 elecciones, en 17 de esas 19 elecciones perdió el partido que estaba en el gobierno, con independencia de su color político. Y eso obedece prácticamente a una razón, que es que hay un desgaste muy acelerado en la mayoría de los países de los presidentes que están gobernando. Sí. Los únicos 2 casos donde no hubo voto de castigo fue en la farsa electoral de Nicaragua, porque obviamente la dictadura no podía perder porque puso preso a todos los opositores, sí. Y en el caso que les mencionaba, Paraguay. Esa es una de las tendencias más importantes que hemos visto, que vamos a ver hasta qué punto continúa en el 2024, porque yo creo que en el 2024 esta fuerte tendencia de voto castigo va a disminuir. La segunda, ahí donde hay segunda vuelta, Panamá no tiene segunda vuelta, yo creo que ese es un tema que vale la pena evaluarlo en su momento con una reforma constitucional. El otro día el magistrado Valdés puso sobre la mesa el tema de hasta qué punto conviene o no a Panamá ir a un sistema de segunda vuelta. Pero ahí donde hubo segunda vuelta, en todas las elecciones de este superciclo fue necesario definir la presidencia yendo a una segunda vuelta, y en varios de esos casos hubo reversión de resultados, es decir, que el que había ganado en la primera vuelta después perdió en la segunda vuelta. Eso ocurrió, por ejemplo, con Boric en Chile, ocurrió con el caso de Noboa en Ecuador, ocurrió en el caso de Milei en Argentina y varios casos más. Señor Sobato, usted ha mencionado los 3 casos sorpresivos en el 2023, el caso de Bernardo Arévalo, de Javier Milei y de Noboa. Tomando en cuenta que tenemos 6 elecciones el próximo año en la región, ¿usted cree que vamos a repetir estos escenarios de sorpresas electorales o las cosas están bastante ya cantadas en la región? O sea, pensando, México lidera la candidata, la ex jefa de gobierno de la Ciudad de México de Morena. El caso, vemos Venezuela, vemos Panamá, vemos República Dominicana, donde las encuestas las lidera el gobierno. ¿Vamos a encontrarnos con sorpresas nuevamente o estamos en un escenario donde todo está cantado? Bueno, esto depende país por país, Nicanor. Número 1, en El Salvador, la reelección de Bukele, que es inconstitucional, está garantizada. No veo a Bukele perdiendo y está garantizada por un voto muy mayoritario. En mi opinión, Bukele gana la presidencia, va a ser reelecto, vuelvo a decir, de manera inconstitucional en primera vuelta. Después, en Panamá, creo que vamos a tener un voto de castigo al oficialismo y todavía no está claro cómo se va a definir, porque quien va liderando las encuestas, de momento, de las que yo leí, es el expresidente Martinelli, y yo no estoy muy seguro de que el presidente Martinelli vaya a estar en condiciones de poder competir, porque, en mi opinión, creo que va a haber un fallo que de la Corte Suprema, que está pendiente, que de rechazarse ese recurso de casación, va a impedirle poder participar y poder competir. Así que en ese caso yo creo que habrá que ver cómo se reacomoda la intención de voto si es que el expresidente Martinelli no puede participar, que me parece a mí va a ser el escenario más factible que vamos a ver. En el tercer caso, en el República Dominicana, el presidente actual, Abinader, va liderando en las encuestas, lleva una ventaja importante, pero no definitiva, y ahí lo importante para Abinader es tratar de ganar en primera vuelta, porque si no, en segunda vuelta se va a unir el Partido de Fuerza del Pueblo del expresidente Leonel Fernández con el PLD. Así que de momento ahí podría haber también un triunfo oficialista en el caso de República Dominicana. Y después tenemos elecciones de México, donde Sheinbaum, la candidata oficialista de Morena, beneficiándose de la buena popularidad que tiene Andrés Manuel López Obrador, por encima del 60%, de momento también va liderando en las encuestas. Habrá que ver si puede seguir manteniendo esa diferencia. Y luego en el caso de Uruguay,
yo creo que ahí el escenario está más abierto. El actual presidente Luis Lacalle Pou no puede buscar la reelección consecutiva. De momento, la izquierda, el Frente Amplio, viene liderando por una diferencia no muy significativa la ventaja, pero para eso faltan 10 meses y muchas cosas pueden pasar en el camino. En el caso de Venezuela, si hay elecciones con garantías, yo creo que es muy probable de que el régimen pueda perder esas elecciones. Pero el gran tema es, por un lado, si va a haber garantías de unas elecciones libres y justas, y por el otro lado, si es que le van a quitar la inhabilitación que en este momento pesa sobre María Corina Machado, que es la principal lideresa de la oposición. Así que tenemos unos escenarios, en algunos casos más definidos, y en otros casos muy abiertos. Así que habrá que ir viendo caso por caso. Pero lo que vamos a ver es que esta tendencia muy clara que veníamos viendo de voto-castigo quizás disminuya o se desacelere en el 2024. Mire, nuestros países vienen atravesando crisis políticas y económicas muy profundas, Daniel, y lo hemos analizado con usted en otras ocasiones. Pero ya ustedes tienen identificados claramente cuáles son los peligros que enfrentan en estos momentos nuestras democracias y también nuestra gobernabilidad. ¿Cuáles son esos fenómenos puntuales que ustedes han ya identificado como amenazas latentes de democracia y gobernabilidad? Bueno, en la mayoría de los países de América Latina, en este caso Panamá es una excepción, uno de los problemas centrales es el bajo nivel de crecimiento. América Latina cumplió este año, en el 2023, una segunda década perdida en términos económicos. Es decir, del año 2014 al año 2023, América Latina como región creció apenas el 0.8% promedio anual. Esto es por debajo de lo que fue la primera década perdida en términos económicos. Panamá se aparta de este crecimiento anémico porque Panamá es del país de América Latina que siempre tiene los niveles más altos de crecimiento. El problema es que Panamá, al mismo tiempo de tener buenos niveles de crecimiento económico, tiene uno de los niveles más altos de desigualdad. Tiene una crisis de representación política instalada en el corazón del sistema, que hemos visto a la luz de lo que fue todas las protestas como producto de esa mala negociación y esa aprobación que se hizo de la ley Contrato 406 por el tema del contrato minero. Hay una crisis de descapitalización en confianza de las principales instituciones de la democracia en Panamá. Hay unos niveles, yo diría, bochornosos de corrupción que creo que están generando un altísimo nivel de insatisfacción, de cansancio y de hartazgo con el sistema político en su conjunto, y eso es uno de los problemas que hemos visto también en otros países, donde esta combinación tóxica lleva a que la gente, el malestar social se convierta en hartazgo. Y una vez que el malestar social se convierte en hartazgo, las sociedades están dispuestas a lo que yo llamo el salto al vacío, es decir, a poder, bajo el criterio de una democracia delegativa, tratar de buscar un redentor, un mesías, un salvador que le venga a solucionar sus problemas. Eso lo estamos viendo en lo que yo he llamado la buquelización de la política, con el fenómeno Bukele en El Salvador. No me importa tanto lo que hagas. Si tienes que cerrar el Congreso, ciérralo. Si de todas maneras ahí hay una cueva de corruptos, dice la gente. No me importa mucho si termina cercenando parte de la justicia, porque en muchos casos la justicia realmente no hace su trabajo. Lo que yo quiero es que me des resultados. Para una encuesta de Latinobarómetro promedio regional para el 2023, 54% de las y los latinoamericanos dicen: no me importaría vivir en un régimen que no sea democrático siempre y cuando me dé resultados. En el caso de Bukele, le está dando resultados a través de garantizarle su principal problema de esa sociedad, que era la angustia frente a la delincuencia, las maras y al crimen organizado. Bueno, es una cuestión transaccional.
yo te doy parte de mi libertad, no me importa si violás parte de los derechos humanos, no me importa si debilitas el Estado de Derecho, siempre y cuando me des resultados. Y si me das resultados, yo te sigo apoyando. Una suerte de democracia delegativa que yo he llamado el modelo de la buquelización, que consiste en cómo desmantelar una democracia con apoyo popular. Y ese me parece que es un fenómeno que está latente en varios de los países de América Latina. Y si muchos de los gobiernos actuales no tienen la capacidad de dar resultados, podemos entrar en este terreno de la buquelización de la política. Sin duda que ese proceso de buquelización de la política tendrá consecuencias en las sociedades en donde se instala, y la veremos mucho más adelante, ¿no? Usted ha hecho también un diagnóstico demoledor sobre la democracia panameña, sobre cómo está instalada estas desconfianzas y este hartazgo en el corazón de la democracia, y la apatía o la rabia que sienten los ciudadanos hacia las formas, hacia los poderes del Estado. Yo quiero girar un poquito la conversación. Usted hablaba hace un rato sobre las segundas vueltas y bueno, y cómo ha resurgido la conversación en Panamá después de declaraciones de uno de los magistrados del Tribunal Electoral. En los países donde ha habido segunda vuelta y que se ha tenido que recurrir a ella para definir al candidato presidencial, esos candidatos presidenciales al final han logrado tener más legitimidad, y esa legitimidad se ha traducido en que han podido avanzar con sus agendas de transformación, las transformaciones prometidas, y eso se ha traducido también en que la gente ha mejorado la calidad de vida. Es decir, contra la realidad, el argumento de que la segunda vuelta electoral le da más legitimidad al presidente de la República, al gobierno que gane, y que eso en teoría debe incidir en una mejora de la calidad de la vida de la gente, ¿es cierto? ¿Lo hemos visto en la práctica? Nicanor, antes de ir a la segunda vuelta, déjeme decirle que mi diagnóstico no es un diagnóstico inventado, es un diagnóstico basado en lo que las panameñas y los panameños responden en las encuestas que se hacen en Panamá sobre sistema político, credibilidad en las instituciones, tema de corrupción, debilidad del Estado de Derecho, etcétera, etcétera. O sea, datos, en algunos casos duros, como son los niveles de crecimiento económico, de desigualdad, de informalidad en el sector laboral, y por el otro lado, datos de opinión de las encuestas. Yo creo que todo eso quedó muy bien demostrado en este hartazgo que se expresó en las calles calientes que Panamá vivió de una manera sorpresiva. O sea, no registramos en América Latina una sociedad tan pacífica, tan bondadosa, tan alegre como la panameña, que en un momento determinado trazó una raya roja y dijo basta, salió a la calle y logró, a través de su movilización ciudadana, que es una expresión de una democracia que está viva desde el punto de vista de la ciudadanía y que está muy afectada desde el punto de vista de su institucionalidad. Yo creo que este es un elemento que hay que tomar en cuenta cuando uno hace el balance de la calidad de la democracia en Panamá. La democracia en Panamá no está enferma en todas sus dimensiones. La democracia en Panamá está muy viva en el aspecto de su ciudadanía, que es uno de los elementos más importantes. Es la sangre que lleva el oxígeno a una democracia, donde esa sangre con ese oxígeno tiene que aprovechar estas elecciones que vienen para renovarse, es precisamente cómo elige mejor para que sus representantes realmente los representen a ellos, a los ciudadanos, piensen en su beneficio y no en sus negocios privados ni en el clientelismo. Entonces yo creo que ese es un elemento muy importante a tomar en cuenta. Yendo ahora a la segunda vuelta. La segunda vuelta busca precisamente cómo darle mayor legitimidad a un presidente en un sistema presidencial o en un sistema semipresidencial. Es un modelo de la segunda vuelta mal copiado de la Quinta República Francesa. ¿Por qué mal copiado? Porque en América Latina únicamente hay segunda vuelta para los presidentes. El Congreso queda integrado en todos los países de América Latina, salvo Haití, que no lo pongo en el análisis. El Congreso queda integrado en primera vuelta. Y ese es un primer problema, porque si vos estás necesitando cada vez más definir la presidencia en segunda vuelta, pero tu Congreso queda integrado en la primera vuelta, la mayoría de esos presidentes que son electos en América Latina en los últimos años llegan a la presidencia sin contar con mayoría propia en el Congreso. Eso por un lado está bien, porque el Congreso puede hacer un mayor nivel de fiscalización, pero también presenta desafíos enormes en materia de gobernabilidad. Segundo,
El balotaje, si se regulase bien, le daría una mayor legitimidad al presidente, pero no es una bala de plata. ¿Por qué? Porque dicen que se vota en la primera vuelta con el corazón y en la segunda vuelta se vota con la razón o con el estómago. Es decir, en la segunda vuelta vos, como ya te quedaste en algunos casos sin tu candidato, porque tu candidato no pasó a la segunda vuelta, vos le prestás tu voto a un candidato que es el mal menor. En muchos casos votás en contra de otro candidato, es decir, para que el otro candidato no llegue, yo le presto voto a un candidato que no era el mío, pero que lo considero el mal menor. El problema es que si ese presidente no hace bien las cosas rápidamente, comienza a perder su legitimidad de manera acelerada. Y te doy ejemplos. De los 6 presidentes que fueron electos en América del Sur en el 2021, 22 y 23, son Castillo, en segunda vuelta, no llegó a los 2 años. Exacto. Por torpeza y porque, a su vez, por esa torpeza también le hicieron la vida imposible. Lasso no llegó a los 2 años y medio. Tuvo que acudir a la muerte cruzada para poder sobrevivir un tiempito y ahora ya tenemos a Lasso para que cumpla el periodo que Lasso... tenemos a Noboa, perdón, para que cumpla el periodo que Lasso no pudo cumplir. Tenemos a Boric, que nos lleva 2 años y ya tiene una impopularidad por encima del 60%, con una popularidad del 30%. Tenemos a Petro en Colombia, con una impopularidad por encima del 60%, con una popularidad cercana al 30%. El único que de momento está navegando más o menos bien es Lula. ¿Por qué? Porque la economía le está funcionando bien y además porque Lula tiene una gran experiencia en el manejo. Fue presidente 2 veces anteriores. El otro candidato es Santiago Peña, en un sistema no de segunda vuelta y en un contexto muy particular como es Paraguay y el Partido Colorado. Eso quiere decir Conclusión, sí. La segunda vuelta tiene ventajas, pero no es una bala de plata que te va a garantizar y te va a resolver todos los problemas de gobernabilidad. Y esto es uno de los elementos muy importantes que siempre tenemos que tener en cuenta. Y cuando yo hablo de reformas electorales, siempre acudo al mismo ejemplo, que son mis pastillitas del colesterol. Las reformas electorales tienen aspectos positivos, en mi caso la pastillita me baja el colesterol, pero tienen efectos no deseados o perversos. Es decir, claro, si no me controlo bien me puede afectar el hígado, por ejemplo. En materia política, si no lo manejas bien junto con otras medidas, terminás teniendo problemas. Entonces, yo estoy a favor de una segunda vuelta, pero no la veamos como una bala de plata, porque no es una bala de plata, ni te va a resolver todos los problemas. Muchas gracias a Daniel Sobato por acompañarnos en Mesa de Periodistas, a hacer esta mirada sobre Latinoamérica y el caso de Panamá. Vamos a nuestra segunda pausa, volvemos en minutos con el análisis profundo y diferente que te pone al día.